Dios les bendiga. Gracias a Dios. Gracias a todos los que hacen posible esta transmisión, a los que están en cámaras, los que están en la cabina. Muchas gracias, Pastor Luis. Muchas gracias al ingeniero Ezequiel Anduaga, que por este mes nos ha estado ayudando y apoyando. Yo quiero que le den un aplauso, por favor. Gracias. De verdad. Te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos en tu presencia, te bendecimos. Vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos? Quiero recordarles que al final tenemos los CDs de las predicaciones. Usted busque ahí en la mesa, pregunte, llévese, regale a alguien más, llévese para usted. Y si no tienen que escuchar CD, tiene la manera de escuchar a través de su celular. Ahí puede dejar su teléfono para mandarle. Con mucho gusto se lo mandamos entre semana para que usted lo tenga y lo comparta con alguien más. Lo podamos escuchar durante la semana, esta predicación o anteriores. Amén. La mano de Dios. La mano de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra dice que Dios es espíritu? Y si somos estrictos teológicamente, ¿verdad? Dios no tiene manos, Dios no tiene pies, Dios no tiene cabeza, no tiene forma humana, porque Dios es espíritu. Sin embargo, la Biblia está llena de citas, llena de expresiones antropomórficas, que es una palabra dominguera, ¿verdad? Que tenía que usarla, la aprendí en el seminario y tenía que usarla algún día, por eso quise usarla ahora. Sí, significa que en la palabra de Dios, en la Biblia, aparecen expresiones del tipo humano atribuidas a Dios. Es decir, el oído de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios, los brazos de Dios, los ojos de Dios y tantas otras expresiones. Incluso se les da, cuando habla, dice la palabra, debajo de sus plumas estarás seguro. Sí, sabemos que Dios no tiene plumas, pero es para que nosotros entendamos y comprendamos un poco más el amor, el poder, la gracia, la sabiduría de Dios y cómo se derrama sobre nosotros. Así es que hoy vamos a compartir sobre la mano de Dios. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Necesitamos que nos ayuden a compartir la palabra respondiendo. ¿Les parece bien? Dice Ezequiel 43, versículos 12 y 13. Lo pueden ver en pantallas. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos. El codo de a codo y palmo. Ezequiel es un libro profético muy importante. De hecho, es uno de los 5 profetas mayores que aparecen en la Biblia. Y nos habla de algunos temas muy relevantes. Pero el tema que tiene todo el conducto del libro, desde el principio hasta el fin, nos habla de la partida y el regreso de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. La presencia está representada por una nube visible que se podía ver sobre el templo, de tal manera que Ezequiel, como profeta, antes de ser llamado profeta, él era un sacerdote y estaba a punto de ejercer su ministerio sacerdotal, porque los sacerdotes comenzaban a ejercer su ministerio a los 30 años. Él se presenta en el primer capítulo como un sacerdote. Sin embargo, en ese momento las fuerzas extranjeras y las fuerzas internacionales alrededor de lo que era Israel se estaban desplazando. Los enemigos se estaban desplazando para conquistar al pueblo de Israel. Esto es, los babilonios. Los babilonios hicieron 3 incursiones en Israel.
La primera incursión fue en el año 605 y esto no tienen que saberlo, pero en el año 605 antes de Cristo llegaron por primera vez los babilonios a Jerusalén y robaron muchas de las cosas que tenían en el pueblo. En el año 597 fue la segunda incursión y en esta segunda se llevaron a muchas personas como esclavos hacia Babilonia. Y hubo una tercera que fue en el año 586, que fue la definitiva. Se supone que Ezequiel fue llevado en la segunda incursión. Daniel fue llevado en la primera, en el 605, Ezequiel en la segunda, 597. Y estando él en Babilonia, estaba desterrado, estaba sin poder ejercer su oficio sacerdotal y aparentemente no había esperanza del futuro ni de muchas cosas. Sin embargo, él tiene una experiencia poderosa en ese lugar. Él tiene una experiencia muy poderosa que Dios viene y le da una visión. En los tiempos antiguos, las personas tenían la idea de que los dioses se movían solamente en determinados territorios. Y cuando uno llegaba a un territorio o a un país extranjero, tenía que preguntar qué Dios era el que se adoraba ahí, porque ese Dios era el que se movía en ese territorio. Sin embargo, esto es desafiado en el libro de Ezequiel, porque estando Ezequiel en Babilonia, dice que empieza a ver una visión y en esa visión mira que la gloria de Dios se aparece frente a él en el río. Y esa gloria de Dios le empieza a hablar y le empieza a revelar que Dios, nuestro Dios, el Dios de Israel, no es un Dios supeditado a una pequeña parte del territorio de este planeta, sino que es un Dios que está y que llena toda la tierra, que es un Dios que no tiene fronteras, no tiene límites, es un Dios de todo el universo. Amén. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Y esa gloria que aparece en los primeros capítulos y se le revela al profeta Ezequiel en los capítulos 10, 11, 12 y 13, él mira cómo esa gloria se levanta del templo y se retira. De tal manera que era cuestión de unos días para que la ciudad de Jerusalén fuera destruida, fuera tomada cautiva por los babilonios. En el capítulo 21 ustedes pueden leer cómo el profeta dice: me levanté por la mañana, hice mis quehaceres, vi a mi esposa y el Señor me habló y me dijo: yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Y cuando Dios me dijo eso, dice: por la tarde murió mi esposa. Dios me quitó a mi esposa ese mismo día. Y lo que estaba sucediendo es que ese mismo día, esa misma tarde, cuando Ezequiel estaba mirando el cuerpo inerte de su esposa, los babilonios estaban entrando a la ciudad de Jerusalén, a la esposa de Dios, a la desposada de Dios, y estaban dando muerte a la ciudad. Jeremías lo describe en un libro completo que se llama Las Lamentaciones de Jeremías. Describe cómo fue la destrucción de toda la ciudad y cómo el templo fue arrasado totalmente, vilmente por los babilonios. Ocurrieron cosas increíblemente horribles. El profeta sigue describiendo y le dice el Señor: no llores por tu esposa, no hagas funeral por ella. Porque de esa manera es lo que está ocurriendo en la ciudad, a más de 1000 kilómetros de distancia donde tú estás. Nadie va a llorar por sus seres queridos, nadie va a sepultar a sus seres queridos. Serán comidos por las aves de rapiña, por las fieras del campo, y la gente va a quedar regada por todos lados. Y Dios da una lección tremenda ahí al profeta. Sin embargo, Dios estaba viviendo algo similar a través de la destrucción de la ciudad y de todo el país de Israel. Pero la cosa no termina ahí. El profeta empieza a anunciar a partir del capítulo 40 en adelante que la gloria de Dios viene de regreso. Y esa gloria le habla otra vez y le dice: hay que reconstruir de nuevo la casa.
el templo, hay que reconstruirlo una vez más, hay que levantarlo una vez más. Pero le dice, ahora las medidas, vamos a hacer un cambio. En el Antiguo Testamento podemos leer una y otra vez cuando se habla de medidas. Cuando Dios le dijo, por ejemplo, a Noé, construyeme un arca, le habló de codos, medidas en codos. Nosotros usamos el metro, usamos centímetros, usamos pulgadas y esas cosas, los pies. Sin embargo, en aquel tiempo eran codos. Y el codo en aquel tiempo se medía desde el codo precisamente hasta la punta del dedo. Y ese codo estaba compuesto de 6 palmos. Cada palmo es aproximadamente esta parte acá, con la mano, con el dedo pulgar así, de tal manera que si se medía desde el codo, se supone que da 6 hasta la punta del dedo medio. Y 6 es el número del hombre. La palabra dice que Dios creó todas las cosas en 6 días, pero el séptimo día descansó y celebró todo lo que Él había creado. Por eso el séptimo día es el día declarado para el Señor. Amén. Y entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo en el versículo que leímos? Le dijo, ahora el codo no lo vas a medir igual como lo medían antes, con 6 palmos, sino que vas a agregar un palmo extra. Si se fijan, dice cada codo de a codo y un palmo. Un palmo extra, es decir, una mano extra, una séptima mano. Si un codo normalmente tiene 6, ahora el Señor le dice, quiero que agregues uno extra. Y todas las cosas en la casa las vas a medir con esa medida, un codo con un palmo extra. De tal manera que esa mano extra representa la mano de Dios. La mano de Dios en su casa. Y ahora sabemos que nosotros somos la casa de Dios. Amén. Y que todo lo que hacemos y que todo lo que debemos de ejercer y operar para la gloria de Dios en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida y relación con Dios debe ser bajo su mano poderosa. ¿Cuántos dicen amén? El ser humano se ha distinguido a lo largo de los siglos por crear, por construir, por idear. El ser humano ha tenido un ingenio para crear artefactos. Todo lo que vemos artificial fue creado por mano del hombre, desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado. Puede ser una artesanía como este púlpito, este templete, las sillas donde ustedes están, o puede ser algo más sofisticado como este aparato y el celular que traen ustedes en sus bolsas. Y ahora ese genio y esa habilidad humana nos asombra, ¿verdad que sí? Hemos dejado de asombrarnos, pero la verdad es que es algo increíblemente interesante, increíblemente profundo, que uno puede estar aquí o uno puede estar en un rancho y estar comunicado casi al segundo con alguien que está en Japón o que está en Australia. Es algo tan llamativo lo que el hombre ha creado, lo que el hombre ha hecho. Pueden vernos a través de estas cámaras y a través de la internet en todas partes del mundo. Hay rascacielos y construcciones que nos admiramos. Algunas de estas construcciones son antiquísimas, como la muralla china, como las pirámides de Egipto, que tienen muchos años de haber sido construidas. Y nos admiramos de lo que el hombre ha hecho, pero lo ha hecho con el codo del hombre. Y todo lo que el hombre ha hecho es temporal. Pero cuando agregamos un palmo extra, cuando agregamos la mano de Dios, entonces lo que nosotros podemos hacer se vuelve eterno, se vuelve más allá de lo natural, se vuelve lo sobrenatural de parte de Dios para nuestras vidas. Amén. Alguien calculó que después del tiempo de Jesús, 1500 años pasaron para que se duplicara la ciencia, es decir, hasta los tiempos más o menos de Leonardo da Vinci.
Después tomó otros 150 años para que el conocimiento se volviera a duplicar. Luego tomó 50 años para que se volviera a duplicar. En 1960 el conocimiento se duplicaba cada 10 años. En los 80s el conocimiento se duplicaba cada 2 años. En los 90s fue cada 18 meses. A partir de la primera década de los años 2000, el conocimiento se duplicaba cada 6 meses. Y hoy se calcula que ese mismo conocimiento y la ciencia se duplica cada 3 meses. Es decir, que si usted tiene más de 3 meses de edad, ya está pasado de moda, ya está fuera. ¿Sí? Hasta un bebé de 4 meses ya está obsoleto. Si usted compró el último celular hace 3 meses, mañana ya estará obsoleto, ya hay uno nuevo. ¿Sí? Porque el conocimiento se está multiplicando de una manera acelerada, de una manera que no podemos comprender. Es increíble lo que el hombre ha alcanzado. Sin embargo, todo lo que el hombre ha hecho y todo lo que el hombre ha logrado, podemos caer en la tentación de poner al hombre en un pedestal. Podemos caer en la tentación de sobreexaltar la inteligencia y pensar que porque se ha podido llegar a lo interno a través de la medicina, a través de la biología, a través de descomponer las células, el átomo y todo eso, podemos caer en la tentación de pensar de que el hombre es un ser que no tiene rival, que no tiene límites. Pero sabemos que todo eso se construyó con un codo de hombres. ¿Cómo podemos entonces sobrevivir? ¿Y cómo podemos entonces enfrentar estos siglos, estos años? Necesitamos una mano extra. El Señor dijo: construye la casa. Esta es la ley de mi casa. Mi casa ya no será tomada con 6 palmos. Mi casa debe ser tomada con un palmo extra, que es la mano número 7, el 7º palmo, que es la mano de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se necesita una 7ª mano para crear hijos en este siglo. No podemos crear hijos sanos y bendecidos en este siglo si la mano de Dios no está sobre nosotros. Escúchenme todos, especialmente los más jóvenes. Cada vez que Dios se prepara a hacer algo nuevo, Satanás acecha a la siguiente generación. Sucedió en el tiempo de Moisés. Cuando Dios estaba a punto de hacer algo nuevo, Satanás tomó a Faraón, usó a Faraón para aventar a los bebés hacia el río y que murieran allí ahogados una generación. Pero el enemigo no pudo detener que Moisés creciera en su misma casa, que Moisés se desarrollara y aprendiera la ciencia de Egipto, porque así es nuestro Dios. Amén. Cuando Dios se dispone a hacer algo, Satanás intenta detenerlo. Sucedió también en el tiempo de Esther, cuando a través de Amán intentó aniquilar a todo el pueblo de Dios. Sucedió también en el tiempo de Jesús, que cuando nació el rey, alguien le comunicó las buenas nuevas a Herodes, y este mandó matar a todos los niños de 2 años hacia abajo. Ahora también, en estos últimos años, en este último siglo, Satanás sabe que se acerca su tiempo y está apurado, apresurado, tratando de hacer cosas. Y una de las cosas que ha hecho es que ha matado a millones en el vientre de su madre, a través de las leyes de aborto, a través de las clínicas de aborto. Una generación entera se ha perdido, así como en el tiempo de Moisés, así como en el tiempo de Jesús, aún sin nacer o apenas recién nacidos, porque Satanás está metiendo esas leyes e impulsando esas iniciativas. También miles de jóvenes están incubando huevos de serpiente y telas de araña en sus mentes, de tal manera que se quitan la vida. A una temprana edad se quitan la vida y una generación está allí en peligro.
a través del alcohol, a través de las drogas y de otras expresiones de pecado, el enemigo está asesinando lentamente a una generación, está matando sus vidas y está trayendo mucho dolor, dejando mucho dolor en sus familias. Hay otras amenazas cada vez más rampantes de parte del león rugiente en las universidades y en centros de educación superior, en ciertas carreras y especiales materias que matan la fe de muchos de nuestros jóvenes, filosofías humanistas que inundan las aulas y enarbolan catedráticos usados por Faraón para minar la convicción incipiente de nuestros muchachitos. ¿Cómo podemos no solamente sobrevivir, sino levantarnos como una fuerza poderosa? ¿Sabes por qué? Porque en medio de Egipto Moisés se levantó y le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo. Esa es la voz de Dios hablando una vez más a nuestras vidas, hablando una vez más a la iglesia, diciéndole a Faraón: no tienes parte ni suerte con el pueblo de Dios. Somos un pueblo escogido, un linaje real, un sacerdocio, una generación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Como Moisés se paró delante de Faraón y al dejar caer su vara, aquella vara se convirtió en una serpiente, y los mentirosos hechiceros hicieron algo similar, pero la serpiente de Moisés, dice la palabra, se tragó literalmente las dos serpientes de estos hechiceros, para decirnos a ti y a mí que aunque el enemigo parezca que va ganando, nunca va a ganar. Nunca va a ganar. El Señor es nuestro ayudador. El Señor es el Dios de la iglesia. Jesús es el vencedor. Él no ha perdido una sola batalla. Y si tú quieres vivir una vida victoriosa, tienes que estar del lado del Señor y tienes que pedir que su mano esté sobre su vida. Necesitamos esa séptima mano. Necesitamos la mano de Dios para irrumpir en nuestras vidas, para irrumpir en nuestras rutinas, para irrumpir en las vidas de nuestros muchachos que están atrapados en diversas cosas que el mundo les ofrece. Pero la gloria sea al Señor. La gloria sea al Señor. Amén. Que estamos en un tiempo duro y difícil, pero el Señor va a hacer levantar una iglesia poderosa, más poderosa. Más poderosa, la iglesia más poderosa la vamos a ver en estos últimos días. La iglesia más fuerte en las manos de Dios la vamos a ver en estos últimos días, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Cómo romper la rutina, la monotonía en una relación familiar. ¿Sabes qué? A través de esa séptima mano de Dios. Cómo traer frescura a un matrimonio que siente que se está secando. Oh, a través de esa séptima mano, dile: Señor, pon tu mano sobre mi matrimonio. Dile: Señor, ya no sé qué hacer. Dile: Señor, ya no sé hacia dónde ir. Clama al Señor y pide que su mano intervenga en sus vidas. Amén. Escuchen la siguiente historia. 3 años y medio habían pasado sin lluvias y habían dejado a la tierra de Israel devastada y sumida en una crisis económica y social. Dios levantó un hombre llamado Elías, y ese hombre reapareció para sostener un duelo literalmente con los profetas de las filosofías y teologías equivocadas, falsas. Los llevó a una montaña y sabemos la historia, cómo a través de este hombre el Señor descendió fuego del cielo y la gente terminó de rodillas gritando y clamando: Jehová es el único Dios, Jehová es el único Dios. Porque Elías les dijo: no sigan una vez más entre dos dioses, no caminen ya más en dos caminos. Si Jehová es Dios, ámenlo a Él, sírvanlo a Él. Si Baal es Dios, entonces sírvanlo a Él. Pero la gente terminó de rodillas clamando: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y allí, mientras la multitud se fue a su casa, Elías solo con su ayudante
se postró de rodillas y empezó a clamar y empezó a pedir a Dios y empezó a decirle: Señor, mi pueblo, tu pueblo necesita lluvia. Tu pueblo necesita lluvia. Haz llover, Señor, sobre tu pueblo. Trae la lluvia, Señor, sobre tu pueblo. Y vamos a leer lo que dice en Primero de Reyes 18:43. Dice: y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez, ¿a la qué? Le dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Este hombre clamó al Señor una vez, clamó profundamente al Señor y le dijo a su siervo: ve, asómate. Y vino y le dijo: no se ve nada. Clamó una segunda vez y le dijo: ve y asómate. Y una vez más, nada. Clamó una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, una sexta vez, y nada parecía pasar. Pero a la séptima vez, este hombre miró a lo lejos y dijo: veo una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Pero esa es la mano que viene con lluvia, con bendición de Dios, con la frescura de Dios. Es la mano de Dios que empieza a gotear sobre la tierra sedienta, sobre la tierra que necesita la gloria de Dios, sobre aquellos que claman. Es la nube que viene a dejar atrás todo desierto, toda sequedad. Amén. Entonces, hermano, tú y yo tenemos una tarea que hacer, y es clamar. Clamar y clamar y pedir y pedir. Y la palabra nos habla de 7, porque 7 es el número completo. 7 es el número donde ya todas las cosas se han dado y el Señor está listo para hacer su obra en medio de nosotros. Amén. Así es que no lo tomen como una medida literal. Alguien podrá decir: yo ya oré 6, 7, 20 o más veces. Lo que significa el 7 aquí quiere decir hasta que se volvió completo. Se volvió completo. Hay algunos eruditos que nos enseñan cómo nuestras oraciones van llenando una copa delante del Señor, porque así dice Apocalipsis, que nuestras oraciones van llenando una copa, llenando y llenando y llenando. Yo no sé cómo esté tu copa allá en el cielo. ¿Cómo está tu copa? A lo mejor apenas, y en cuanto se ve un pequeño charquito abajo, o quizás ha subido un poquito más. Pero algunos de nosotros quizás ya hemos subido y hemos pasado la mitad de la copa y ya estamos rebasando 3/4 y sigue subiendo. Pero antes de que se empiece a derramar esa copa, nos cansamos y dejamos de orar. Esa es la 7ª. Esa es la 7ª. Esa es la 7ª. Amén. La mano de Dios, la mano de Dios la necesitamos urgentemente sobre nuestras vidas. El talento no es suficiente. Los dones y las habilidades no son suficientes. Después de ver esa nube, como la palma de la mano de un hombre, Elías fue investido del poder de Dios. Y dice la palabra que corrió más rápido y más veloz y más fuerte que los caballos de Acab. Fíjense lo que dice el versículo 46. Y la mano de Jehová, otra vez, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Como dijimos, estamos viviendo los últimos tiempos y sabemos que vienen 4 caballos con 4 jinetes abalanzándose sobre la tierra. Pero nuestro Dios pone su mano poderosa sobre la iglesia para revestirla de poder antes de los tiempos finales, para que su pueblo corra más rápido, más fuerte y más veloz que los jinetes del Apocalipsis representados por los caballos de Acab. Amén. Yo creo con todo mi corazón que Dios está a punto de derramar el avivamiento más grande que nunca se ha visto sobre esta tierra.
Y yo le digo: Señor, yo quiero ser parte de eso. Señor, tú estás a punto de levantar una cosecha enorme, hermosa y preciosa, y yo quiero ser parte de eso. Y yo no sé tú si dices amén conmigo. Amén. Necesitamos esa mano gloriosa de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos la mano de Dios urgentemente sobre nuestro país, sobre nuestras tierras, sobre nuestra casa. ¿Cómo podemos hacer en estos tiempos tan complicados y tan competitivos? ¿Cómo podemos hacer de una empresa, de una idea comercial que Dios nos ha dado, una empresa y una marca exitosa de bendición? Con la mano de Dios, la séptima mano. Tú necesitas la mano de Dios. Tú puedes honrar con tu negocio, con tu empresa, puedes honrar al Señor, y el Señor quiere poner su mano sobre tu empresa si tú se lo permites. Segundo de Crónicas 30:12 dice: en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón y para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Estamos viviendo tiempos donde las familias son fragmentadas, donde hay división, donde hay pleitos, donde hay separación. Solamente la mano de Dios puede volver a unirnos. Solamente la mano de Dios puede traer restauración a nuestras relaciones rotas. Solamente la mano de Dios puede darnos un solo corazón para cumplir con el mensaje que el Rey nos ha dado. Amén. Hay un mensaje que tenemos que dar, eso lo sabemos. Necesitamos urgentemente la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esdras capítulo 7 versículo 6 dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Yo creo que vienen tiempos donde Dios va a manifestar su gloria y va a responder a nuestras oraciones como nunca antes. Querido hermano, cuando sientas la tentación de pensar que tu oración no es escuchada, que tu oración no tiene efecto, recuerda lo que dice aquí: la mano de Jehová sobre nuestras vidas vino sobre este hombre para que el rey le concediera todo lo que él necesitaba. Así es, necesitamos esa mano aún para pedirle a Dios, aún para clamar a Dios, porque no sabemos cómo hemos de pedir, no sabemos cómo vamos a clamar, sino es que el Espíritu intercede por nosotros, dice la palabra, con gemidos indecibles. Es el Espíritu de Dios el que los da el querer y el hacer por su buena voluntad. Así es que, iglesia, necesitamos urgentemente la mano de Dios sobre nosotros. Esdras 7 del 9 al 10 dice: porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Todo proyecto no lo inicies sin antes asegurarte que la mano de Dios está sobre tu vida. Algunos de ustedes tienen sueños, tienen anhelos, tienen deseos empresariales, organizacionales. Dios ha puesto anhelos y sueños en tu corazón, pero asegúrate que la mano de Dios está contigo. Este hombre tuvo el proyecto de regresar a su pueblo, y fue por la buena mano de Dios que él pudo regresar. Y luego fíjate lo que dice el siguiente versículo: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Necesitamos la mano de Dios sobre nosotros para preparar nuestro corazón. Di preparar. Qué importante es que tengamos un corazón dispuesto. Qué importante es que tengamos un corazón dispuesto para Dios. Dice aquí que hubo 4 acciones que Esdras hizo. Preparó su corazón, inquirió la ley de Jehová. ¿Qué es inquirir? Significa profundizar, significa estudiar. Hermanos, amigos,
En lugar de dejar de ir a las casas de vida, tú debes de ir con más insistencia. En lugar de dejar de estudiar la palabra y de leerla, tú debes de leerla con más insistencia. Prepara tu corazón para que Dios te hable. Prepara tu corazón para buscar en su palabra, profundizar y estudiar en la ley de Dios, y que de ahí surja un anhelo y un deseo para cumplirla, para obedecerla. Necesitamos la mano de Dios sobre nuestra vida para obedecer, para cumplir la ley de Dios. Amén. Y por último dice, para enseñar. Dios quiere no solamente que profundicemos, Dios quiere no solamente que preparemos nuestro corazón y que estudiemos su palabra, que la obedezcamos, sino también que la enseñemos. Y nuestra iglesia es nuestra casa. Tu iglesia es tu casa, varón. Tu iglesia es tu casa, mujer. Tus hijos son tus feligreses. Ellos necesitan escuchar de ti la palabra de Dios, hablada y modelada a través de nuestras vidas. No solamente hablada con las palabras, sino comunicada a través de nuestras acciones. Amén. La mano de Dios. Salmo 139, versículo 5 dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Quizás no te has dado cuenta, pero la mano de Dios ha estado sobre ti tantas veces, guardándote de peligros, de accidentes, de cosas que el malvado quiere traer contra ti. Algunas ocasiones sí has de recordar, en algún momento específico, cuando un segundo más y un carro te hubiera robado la existencia. Algún descuidado que iba por la calle, quizás un segundo menos o fracciones de segundo, algo hubiera pasado, pero la mano de Dios, invisible y poderosa, está como un escudo rodeándote por delante, por detrás. Así está la mano del Señor. Amén. Aunque no la veamos, así es. Primero de Crónicas 28 dice: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Todas estas cosas me fueron trazadas. ¿Cuánto necesitamos meternos en el secreto de Dios? Jesús nos dijo: el que está en el secreto, Dios lo recompensará en público. Es en el secreto donde Dios te revela. Es en el secreto donde Dios te comunica. Es en el secreto donde Dios se transforma. Pero lamentablemente tenemos vidas e iglesias que cada vez cada vez menos van al secreto a buscar al Señor. Y yo necesito estar ahí porque tengo tantos desafíos. Tengo tantos desafíos por delante. Dios ha hablado a mi corazón sobre proyectos que vienen y le estoy diciendo: Señor, yo quiero saber, porque no quiero dar un paso en falso. Yo quiero que tú me dirijas. Yo creo que el Señor nos va a poner en lugares de mayor influencia en esta ciudad. Y nosotros somos la iglesia que va a llevar adelante los proyectos de Dios en Hermosillo para impactar esta ciudad de una manera gloriosa para la honra y gloria de Él. Amén. Así es que tú te debes de ver así, pero necesitamos esa mano de Dios sobre nosotros, porque en los próximos días, meses y años hay tanto que hacer para la gloria de Dios. Hay tantas almas que rescatar para la gloria de Dios. Josué 4 nos dice: porque Jehová nuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de nosotros, hasta que terminamos de pasar a la manera que Jehová nuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teman a Jehová nuestro Dios todos los días. Una generación salió de Egipto y Dios secó el mar delante de ellos. Puso su mano en el mar para que se secara y ellos pasaron el mar en seco. Bailaron y se regocijaron durante todo un día, clamando y alabando al Señor por las grandes maravillas. Pero 40 años después toda esa generación había desaparecido y se habían ido al otro mundo. Ahora estaban los hijos de ellos y Dios les dio una experiencia similar. Dios puso una vez más su mano, ahora sobre el río, de tal manera que ahora ellos mismos vieron la gloria de Dios.
Queridos amigos, así como tú has visto la gloria de Dios, Dios quiere que tus hijos también experimenten la gloria de Dios. Dios quiere que tus generaciones vean en sí mismos la mano de Dios poderosa. No quiere ser Dios una experiencia solamente tuya y solamente mía. Dios quiere revelarse a tus hijos. Y es tu tarea y mi tarea encaminarlos hacia allá y acompañarlos hacia allá todos los días. Todos los días. Amén. Segundo de Reyes 3 dice: mas ahora tráiganme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, hagan en este valle muchos estanques. El rey había descendido a buscar a Eliseo. Habían emprendido una campaña bélica, militar, y habían llegado a un desierto, pero se dieron cuenta que los enemigos lo tenían rodeado y estaban en una trampa. No sabemos cómo, pero el rey logró salir de ahí y buscar al profeta de Dios. Lo encontró y Eliseo pidió un tañedor. Dijo: tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa con unción, con la unción de Dios. Aquel hombre fue traído y él empezó a tocar. Y mientras tocaba, la mano de Dios vino sobre Eliseo y empezó a decirles: hagan estanques, muchos estanques sobre esta tierra. ¿Cuántas veces tú y yo estamos en aprietos? ¿Cuántas veces nos sentimos rodeados? ¿Cuántas veces sentimos que el enemigo nos va a acabar y no vamos a salir? Pero el Señor siempre tiene una salida. Amén. Di conmigo: el Señor siempre tiene una salida. Y es la mano de Dios la que nos va a dar dirección. Es la mano de Dios la que nos va a impartir el camino por donde debemos de ir. ¿Cuánto necesitamos su mano? Y yo te tengo una noticia. Isaías 59 nos dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Se nos ha enseñado aquí en Sonora, culturalmente, que Dios es un tatita. Yo no sé tú, pero yo apenas si recuerdo a mi tata. Mi abuelo paterno falleció mucho antes de que yo naciera, pero mi abuelo materno lo alcancé a conocer unos cuantos años, y yo recuerdo verlo a él sentado adolorido en un catre, apenas se movía, ya no le quedaban fuerzas a sus casi 80 años. Una enfermedad lo había atacado, y a pesar de ser un hombre admirable, estaba en sus últimos días, y eso es lo que yo recuerdo de él. Y alguien nos vendió la mentira de que Dios es un tatita, que apenas se puede mover, que apenas si puede difícilmente desplazarse, quizás ahí encorvado, o simplemente entre que se sienta y entre que se acuesta y se cansa de estar acostado y se levanta, y se cansa de estar sentado y se vuelve a acostar, y se repite N veces en el día. Pero te tengo noticias: Dios no es ningún tatita. Dios no es ningún viejito decrépito. Dios es el Dios poderoso, el mismo de hace 2000, 3000, 4000 años. Su mano no se ha cortado, su oído no se ha tapado. Él sigue escuchando y Él sigue haciendo las mismas obras. Y en este tiempo, Él anhela poner su mano sobre nosotros para bendecir a su pueblo, a su iglesia. Cierra tus ojos.